Bueno, chicos, no estaba grabando, así que hagamos un repaso de esto para que quede guardado, ¿sí? Estábamos hablando del método correlacional. Un evento, esto es lo que ustedes dijeron, que fuimos hablando de un evento relacionado con otro evento, ¿sí? A mayor fuerza de la correlación, mayor precisión de la misma. No son relaciones causales. Ejemplo, si hace mucho frío, cae nieve, si tengo fiebre, estoy resfriado, si tengo un trastorno de ansiedad, tengo agorafobia, si estoy deprimido, consumo menos alimentos. Son ejemplos de correlaciones, ¿sí? Si llueve, salgo con paraguas, podría ser otro. Hay un montón. Bueno, cuestión. Vamos a lo que es el método experimental. Entonces, el método experimental, esperen que les quiero compartir el Power. Vamos al método experimental, entonces. Bueno, método experimental. Experimentación. Variable alterada sistemáticamente y medir los efectos de cambios en otras variables. Si eso ocurre, podemos inferir una relación causal entre ambas variables. La variable independiente es la manipulada por el investigador, experimentador. No me ponía de acuerdo si decir investigador o experimentador. La variable dependiente, aspecto medido o estudiado del comportamiento. ¿Sí? Entonces, ejemplo de esto. Vamos de nuevo a la pizarra. Y estamos con esto, ¿sí? Método experimental. Entonces, ¿qué me pueden decir del método experimental? Puede ser que en este caso sí sean relaciones causales, como se Bueno, altera una variable. son relaciones causales. ¿Por qué? Porque se manipula, digamos, una variable y después el resultado será causa de esa manipulación. Bien, perfecto. ¿Quién habló? Perdón, no vi. Yo, Sol Pérez. Ah, hola, Sol. Bien, perfecto. No te digo. Se manipula una variable, me dijiste. Quería escribir eso. Después el resultado va a ser el resultado de esa manipulación va a ser causal. No sé si lo había dicho así. Sí, no, Ya me no, mezclé. no, era más lindo, pero Era distinto, sí, ya se me fue la inspiración. lo voy a poner yo. Manipulación. Manipulación de variable independiente. ¿Sí? Medir los efectos sobre las variables Dependientes. dependientes. Perfecto. Y esto es una relación Causal. abierta. Ah, no, mentira. Causal. Era un chiste malo. Bueno, el resto, chicos, ¿viene entendiendo? Porque hablan 2 o 3 personas y el resto calla. Entonces, no sé si están entendiendo, si se están aburriendo, si se quedaron dormidos, si pusieron la foto de ustedes y se fueron a jugar a la Play. Cuéntenme un poquito. ¿Van entendiendo esto? Lo estoy explicando así para que lo entiendan, ¿sí? Lo entiendan lo mejor posible, porque justamente les pregunté hace un rato si habían entendido este texto y me estoy dando cuenta o que no quieren hablar o que no entendieron. Entonces yo me detengo en esto porque ustedes no hablan. Si ustedes hablan y me dicen, no, profe, ya lo entendimos todo esto, pasemos a lo que sigue, yo les creo, pero si les pregunto algo y no saben, como que me pareciera que hay que repasarlo, ¿no? Porque les cuesta un poquito estas cosas. Profe, justamente habla de que es el método bueno, predilecto para los
para los investigadores en psicología social. Ujú, exacto. Lo que vi, por ejemplo, es que en el caso del método experimental hay una intervención directa, dice. Ujú, Y después en el correlacional, los cambios que suceden en las variables solo son observados y registrados. perfecto. ¿Sí? Muy bien, es excelente eso, Estefanía. Buenísimo lo que dijiste, bárbaro. O sea, ya sé que ya te escuché varias veces y sé que estás enganchada y estás más o menos entendiendo el tema, lo cual me parece genial. Quiero escuchar un poquito a los demás para saber que están en la misma sintonía o en una parecida al menos y no se están durmiendo o no están como no entendiendo nada. Así que el resto, chicos, me puede comentar un poco cómo viene con esto. Los que no hablaron. Si no hablan, los voy a empezar a nombrar. Sofía, Samantha, Karina, Wanda, sigo, ¿eh? Federica, Berenice, Sol, ya sí, ya hablaste. Sí, La otra, profe, Manuel, sí, algo te escuché, pero un poquito más. digo, Pero bueno, sí. hola. Sí, Manuel, ¿cómo estás? No, creo que vamos bien. Sí, perfecto. No por mi parte. Micaela, que estás ahí sin foto, escribí en el Sí, chat. Ah, por el momento con este tema, bien, ya vimos un poquito el año pasado de estos temas, así que más o menos. bien, Sofía, perfecto. Buenísimo. Bueno, estimo que están entendiendo. Micaela, ¿estás ahí porque no tenés foto? Y no te escuché. Escribí en el chat, Sí, si no. perdón, es que me costó mucho entender porque no Ok, me llegó no me llegaba bien, la invitación. perfecto. Bárbaro, bueno. ¿Y vas entendiendo también todo? Sí, entré tarde, pero sí entiendo porque tuvimos el año pasado, en metodología vimos todo esto, entonces es como Buenísimo. volver a lo que vimos, pero sí entiendo. Bien, perfecto, chicos. Bueno, gracias. Entonces, bueno, vamos a pasar a... Esperen que esto... Quiero compartirles de nuevo esto. Bueno, entonces, esto del método correlacional, el método experimental, ya está. Entonces, volvamos rápido a el tema. ¿Están viendo el Power o todavía no? ¿O no lo ven ahora? Se ven las Yo veo lo que se anotaciones. escribe, Las eso. anotaciones, bien. Sí. Miren que les comparto eso. New share. ¿Listo? Bueno. Entonces, rápido. ¿Qué es la psicología social? Disciplina científica que busca entender la naturaleza y las causas del comportamiento y del pensamiento individuales en situaciones sociales. ¿Por qué es una ciencia? Ya lo explicamos. El tema de los métodos, ¿sí? Tiene que ver con estos métodos que utilizamos para llegar al conocimiento. ¿Cuáles son los métodos? Rápido. A ver si alguien me lo dice. Correlación experimental, observación sistemática y el método de encuestas. Perfecto, muy bien, Caro. Carito, dice, pero bueno, te voy a decir Caro. Perfecto. Los valores, sí, que son considerados importantes para llegar al conocimiento son la exactitud, la objetividad, el escepticismo, la ausencia de prejuicios. Y este tiene que ver con valores que salen de las ciencias en general, ¿sí? Que no tienen nada, o sea, tienen que ver con la psicología social, pero los toma la psicología social justamente para observar fenómenos, para investigar, etc. La exactitud de los datos, la objetividad, evaluar la información libre de sesgos. Sesgos tiene que ver con estas ideas previas que uno tiene antes de investigar o ver determinado fenómeno. Entonces, liberarnos de los sesgos tiene que ver con sacarnos esas ideas previas para poder analizar el fenómeno de la manera más objetiva posible. Escepticismo, sí, es el hecho de tener una sana cuota de escepticismo en nosotros como científicos,
El hecho de no creer algo porque lo dice una persona, por ejemplo, no creer en los argumentos de autoridad porque lo dice tal, debe ser así, porque lo dice el profesor Juan Martín, porque lo dice Freud, porque lo dice Skinner, porque lo dice, no sé, no importa quién diga qué, sino cómo pueda probar eso, ¿sí? Esa es la actitud de la ciencia o una de las actitudes. El hecho de tener una actitud escéptica hacia la información, ¿sí? Bueno, hacemos énfasis en el comportamiento de los individuos, a diferencia de otras disciplinas como la sociología, ¿bien? Factores y condiciones que conforman el comportamiento y el pensamiento de los individuos, acciones, sentimientos, creencias, ¿sí? Investigamos todos esos y todos esos están incluidos dentro de la psicología social. Las variables ambientales lo mismo, ¿sí? Influyen en el comportamiento, habíamos hablado del hecho de que el ambiente estuviera como cálido o frío, tiene que ver por ahí con nuestros estados de ánimo, ¿sí? La exposición al sol generalmente nos pone de buen humor y eso está, hay estudios que, digamos, que lo demuestran. ¿Sí? El contexto cultural, lógicamente, los factores biológicos que hablamos un poco, ¿sí? Del hecho de la psicología evolucionista, con todo lo que es la selección natural, los mecanismos biológicos que tienen que ver con la supervivencia, etcétera, etcétera. Son hábitos que se fueron transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Entonces, podemos decir entonces que la psicología científica, por todo esto, por los métodos que estuvimos hablando, es una disciplina científica, por todo lo que dijimos, la naturaleza que adopta, los valores y los métodos, ¿sí? Los valores tienen que ver con esto que hablamos del escepticismo, ¿sí? Una mente libre de sesgo, la objetividad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y bueno, el objeto de estudio de la psicología social es el comportamiento de los individuos en sociedad. Recuerden todo esto, ¿sí? Anótenlo, vayan viéndolo. Entonces, bueno, repaso general, un poquito de lo que habíamos visto, lo de los métodos ya lo vimos, la validez externa, que tiene que ver con esto de que seguramente vieron en metodología, el hecho de que un experimento sea válido puede tener mucha validez a nivel científico con los métodos de control y todos los tipos de cosas que tenga la ciencia, pero a su vez es importante también que en la vida real, digamos, después en el campo de lo que uno hace en la vida cotidiana, eso tenga validez también, ¿no? Y podamos sacar conclusiones que impacten a nivel social y a nivel cultural. Por eso es como está ese debate entre la validez externa y la interna, ¿sí? Perfecto. Eso es importante también que lo vean. Esto lo paso rápido, chicos, porque bueno, ya lo estuvimos viendo. La teoría tiene que estar validada empíricamente también, todo esto que estuvimos hablando la otra vez, ¿sí? Para investigar el tema de usar los consentimientos informados, que a veces se usa el recurso del engaño, ¿sí? El recurso del engaño que tiene que ver con no decirle a la persona lo que se está investigando para que no pueda influir sobre los resultados de lo que estamos midiendo, ¿sí? Y para mitigar esto del recurso del engaño se usa el consentimiento informado. En el consentimiento informado uno aclara que se le puede pedir a la persona, o sea, que se le puede decir a la persona que no se le va a decir todo el objetivo del estudio para no influir, etcétera, etcétera. Entonces, esto avala éticamente y legalmente el uso de este recurso, por ejemplo, de engañarlo, entre comillas. Bien, bueno, pasemos rápido de identidad social porque no me quiero seguir deteniendo en esto, pero como hacía 2 semanas que no nos veíamos, me pareció interesante que repasemos un poco para ver dónde estábamos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a qué es la identidad social, ¿sí? Espera, que me confundí de Power, no es este. Acá. Ahí se los comparto. Bien, ¿todos ven el Power? Sí, yo lo veo. Bárbaro. Bueno, ¿alguna duda, chicos, antes de arrancar? ¿De lo anterior? Bueno, vamos a avanzar entonces con esto. Identidad social, panorama general. Identidad social.
¿Cómo nos conceptualizamos y evaluamos nosotros mismos? Hay muchos elementos de lo que es identidad social, de cómo nos identificamos frente a los demás, que tiene que ver con el género, el nombre propio, autoconcepto, las relaciones interpersonales, cómo nos ven los demás. ¿Sí? Antes que nada, perdón, antes de continuar, ¿leyeron el texto? Sol, yo sé que lo leyó. Sí. Y no lo terminé yo, por ejemplo, pero leí Bien. bastante. Buenísimo. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, elementos de la identidad social tenemos, como les dije, el género, el autoconcepto, las relaciones interpersonales. ¿Sí? Y Jackson y Smith determinaron 4 tipos, o 4 dimensiones, mejor dicho, de lo que es la identidad social: la percepción del contexto intergrupal, la atracción hacia el endogrupo, interdependencia de creencias y despersonalización. Ahora vamos a ver un poco esto. El texto, como les dije, no es complejo, es simplemente una cuestión de leerlo. Yo en los Power siempre hago un punteo de las cuestiones que me parecen importantes, lo cual no significa que no tengan que, obviamente, ustedes leer el texto. Años atrás compartía los PowerPoint, últimamente no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me parece interesante que ustedes se aboquen en el texto y no en el Power, porque el Power es un recorte que yo hago. Ustedes pueden leer del texto otras cosas y traer otras cosas que también están buenas que las veamos en clase, y que no necesariamente además todo va a estar incluido en el Power. Lógico, porque es un PowerPoint justamente, ¿no? Es un resumen. Y hay que hacerlo lo más breve posible, y me parece como que está bueno también que lean el texto y no se centren solo en las diapositivas, por esto que les digo, porque después me ha pasado en varias materias, no solo en esta, me ha pasado que muchas veces estudian de los Power, y les puedo garantizar que para dar el final no es suficiente, ¿sí? Entonces, muchas veces podrían llegar a zafar inclusive en algunos exámenes con el Power, pero después, en el final, terminan haciendo agua los que estudiaron del Power y les va mal, porque no pueden articular los conceptos bien, estudiando solamente de los Power. Entonces, por eso opté directamente por no pasarlo. Igualmente ustedes los van a tener grabados, porque obviamente ahora con la modalidad virtual va a quedar todo guardado, pero consejo personal, les digo, vayan siempre a los textos, ¿sí? Y después a los Power. Tómenlos como un elemento de guía y nada más que eso. Bueno, entonces, 4 dimensiones de identidad social: percepción del contexto intergrupal, atracción hacia el endogrupo, interdependencia de creencias y despersonalización. Ahora avanzamos con eso. Componentes de nuestra identidad. ¿Qué nos, digamos, identifica, valga la redundancia, a nosotros? ¿Sí? El self tiene que ver con estas cuestiones de nosotros. El self es como nuestro autoconcepto, ¿sí? Cómo presentamos información acerca de nosotros mismos, cuando nos identificamos en un grupo, cuando nos identificamos frente a otra persona, ¿sí? Fíjense que hay muchas cosas que nos identifican, como les dije antes: el género, el nombre, ¿sí? El endogrupo es lo que tiene que ver con nuestro grupo cercano, ¿sí? Entonces el autoconcepto está basado en lo aprendido en nuestras interacciones con otras personas, porque la interacción, digamos, que tengamos con otros va definiendo nuestro autoconcepto, ¿sí? Nosotros moldeamos nuestro autoconcepto, entre otras cosas, aprendiendo de la interacción con los demás y cómo los otros nos ven también, ¿sí? Bueno, chicos, nos quedan 10 minutos, así que bueno, vamos a hacer el tercer Zoom para continuar con esto. Les aviso cuando estemos cortando, ¿sí? Bueno, autoconcepto: colección organizada de creencias y autopercepciones sobre sí, ¿sí? Creencias y autopercepciones sobre sí mismo, ¿sí? Sobre nosotros. El self, como les dije hace un ratito, tiene que ver con esto de cómo presentamos la información acerca de nosotros, estados emocionales, habilidades, mucho más. Cuando nos presentamos frente a alguien en una reunión social, fíjense, ustedes se presentan de una manera y no de otra, enfatizan determinadas cosas y no otras, lo que estudian, lo que hacen, a lo que se dedican, si trabajan, el trabajo que realizan, lo que les gusta, lo que no les gusta, y todo eso conforma su self, ¿sí? Toda esta información. Entonces, la manera en la cual ustedes lo presentan está relacionada con esto. Ya, acá me quedó, perdón, no le den bola estas diapos que no sé por qué están apareciendo. Se colaron ahí, perdón, la que se coló en realidad
es el título este. No le den bola diseño de 2 objetos con tabla, que de hecho no le van a dar bola porque lo voy a sacar. Ahí va. Bien. El self, según estos dos autores, Sedikis y Jaworski, tiene que ver con varias cuestiones, ¿sí? Entonces, habla del self como una característica adaptativa. Fíjense que esto de adaptación, los términos que utiliza tienen mucho que ver también con psicología evolutiva, que les dije que influenciaba también mucho la psicología social, ¿sí? Lo veíamos en el texto anterior, en el capítulo anterior, de qué es la psicología social. Es una característica adaptativa, ¿por qué? Porque lo que se tiende es a tratar de mantener la autoconsistencia del self, ¿sí? Cuando alguien nos ataca o nos juzga o no, está, digamos, de alguna manera, muchas veces juzgando lo que nosotros somos, nuestro self, nuestra autoconsistencia, ¿sí? Entonces mantenerla justamente tiene que ver con esta característica adaptativa. Los que la mantienen mejor tienen mejores probabilidades de adaptarse a determinados medios sociales que otros, ¿sí? La autoconciencia subjetiva tiene que ver con cuestiones que están relacionadas con autopercibir, cuestiones de nuestro self que son propias y tienen que ver exclusivamente con nosotros y no con los demás, ¿sí? Y la simbólica tiene que ver con cuestiones que están relacionadas con procesos históricos, culturales, etcétera, que definen nuestro self, ¿sí? Y la objetiva tiene que ver un poco más con lo que se observa a simple vista, tiene que ver con las cuestiones más observables por los demás también, ¿sí? Cuestiones de humor, cuestiones de personalidad de ustedes, de si son más extrovertidos, más introvertidos, de si son más malhumorados, tienen generalmente buen humor, ese tipo de cuestiones que tienen más que ver con las cuestiones observables por nosotros y por otros, ¿sí? Es fácil el texto, chicos, quédense tranquilos. Entonces, el autoconcepto, ¿cómo está estructurado? ¿Sí? ¿Cómo nos autopercibimos? Bien. Autoconcepto está dividido en varias, o por lo menos estos autores los dividen en varias, como en varios subsistemas, si se quieren. Dentro de esos está el autoconcepto más general, el central y el periférico. Autoconcepciones centrales y periféricas, ¿sí? Dentro de las autoconcepciones, digamos, generales, digamos, encontramos procedimientos como el procesamiento elaborativo y categórico, donde nosotros vamos elaborando y categorizando, ¿no?, cuestiones de nuestro autoconcepto en distintas categorías, valga la redundancia. Esto es, por ejemplo, categorías de personalidad, de humor, categorías de habilidades, ¿sí? Yo juego bien al fútbol, me gusta jugar con tal persona, me gusta hacer tal cosa, me gusta cocinar tal cosa, ¿sí? Eso lo vamos estableciendo y lo vamos guardando, entre comillas, en nuestro self como autoconceptos o como categorías, y dentro de esos autoconceptos vamos elaborando esto en categorías y vamos armando como distintas categorías que nos van definiendo, ¿sí? Y después están las centrales, que tienen que ver con cuestiones muy propias y muy autorreferenciales, ¿sí? Como soy inteligente, soy lindo, soy vago, soy... todas bien narcisistas estas, ¿no? Tienen que ver con cómo somos en general, ¿sí? Ante determinadas cosas, pero que tienen que ver más con estructuras más propias nuestras de personalidad y que son medio inamovibles, ¿sí? En líneas generales. Y las periféricas, que tienen que ver con por ahí habilidades puntuales y tienen que ver con cosas de, soy malo en matemáticas, por ejemplo, no soy hábil hablándole a los demás, no soy hábil socialmente, ¿sí? Y bueno, dentro de todo lo que tiene que ver con lo periférico, también encontramos cuestiones que se mezclan, obviamente, con lo autoconcepto que tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Con lo social en cuanto a el self social versus el self personal, habilidades que tenemos respecto a, como les dije, interactuar con los demás, ¿sí? Y todo esto está muy relacionado por cuestiones culturales, como les dije, y en conexión con lo que hablamos de la psicología social como ciencia. La cultura la influye notoriamente. Hay comportamientos que culturalmente están bien vistos en Occidente, pero mal vistos en Oriente, por ejemplo, ¿sí? Y esto tiene que ver con, obviamente, los efectos de, entre tantas otras cosas, el individualismo y el colectivismo. Generalmente las sociedades occidentales son más individualistas que las orientales.
Entonces todo el comportamiento social que tenga que ver con el otro nos cuesta más por ahí muchas veces que otras culturas, ¿sí? Pero inclusive dentro de la cultura occidental hay diferencias, porque por ejemplo, no sé si conocen o han escuchado o han ido a Estados Unidos, la cultura estadounidense por lo general es extremadamente individualista, y nosotros los latinos somos más colectivistas en general, ¿sí? O sea, tendemos más a los grupos y ese tipo de cuestiones. Bueno, por eso muchas veces cuando les pasa o habrán escuchado o tener algún amigo conocido, familiar que ha emigrado de Argentina, y la verdad que una de las cuestiones que más le cuesta a las personas es la cuestión cultural, ¿no? El hecho de readaptarse a un ambiente nuevo donde predomina otro tipo de acercamiento hacia las personas, ¿sí? Que tengan culturas más individuales y menos colectivas, sobre todo en los países de Europa del Norte, no sé si sabrán eso, pero son como mucho más distantes a nivel social. Y bueno, hay gente que obviamente no se puede adaptar a eso, ¿sí? Que su self social respecto a la adaptación no está como muy desarrollado y le cuesta y no se adapta, y hay gente que sí, y tiene que ver con un montón de variables relacionadas con esto que estamos hablando, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar un poquito más. Cuando hablamos del autoconcepto, ¿hablamos de uno o de varios autoconceptos? Entendiendo todo lo que estamos hablando y haciendo relación un poco a todo esto que estamos hablando. Tenemos un autoconcepto que tiene que ver con lo actual, ¿sí? Que tiene que ver con lo actual, y tenemos uno que tiene que ver con lo posible, que está relacionado por ahí más a nivel aspiracional con lo que uno quiere hacer, porque por ahí uno puede cambiar su self y puede cambiar aspectos de su self. Hay algunos que son más centrales y son más complejos de cambiar, y otros periféricos que por ahí son más fáciles. Por ejemplo, el ejemplo anterior de soy malo en matemática, bueno, puede ser bueno practicando tal vez, ¿sí? O puede ser menos malo. Y eso puede generar, obviamente, una modificación del autoconcepto respecto a esa habilidad que pensabas que eras malo y de repente no lo sos tanto, ¿sí? O puede reforzar eso si te das cuenta que realmente sos malo, que puede ser también, ¿no? Entonces, bueno, la retroalimentación de ese tipo de cuestiones hay a nivel consciente e inconsciente, obviamente que hay estudios sobre eso, pero bueno, obviamente que el nivel de apertura hacia nuevas experiencias fomenta que uno pueda, obviamente, sentirse más motivado para modificar el autoconcepto, ¿no? Si es lo que la persona desea hacer, a nivel consciente por lo menos. Bueno, chicos, está quedando exactamente 1 minuto, ¿sí? Y vamos a empezar ahora con autoestima. Sí. ¿Me puede escuchar? Ah, Sí, ¿te yo escuchó? me acabo de conectar, estuve todo el tiempo Sí, tratando de sí. conectar, recién me pude conectar. No sé si esto lo puedo buscar después en Classroom, no está el video. Lo acabo de grabar, Sandra. No lo subí todavía porque recién lo estoy grabando. O sea, cuando empieza la clase pongo grabar y nada, y estoy tratando de grabarlo. Se está por cortar el video. Ahora voy a mandar un nuevo link porque tiene 40 minutos de limitación de tiempo, nada más el Zoom, la versión gratuita. Entonces voy a mandar un link para que se vuelvan a conectar y que tengamos 40 minutos más, ¿sí? De tiempo. Ahora lo vuelvo a enviar por mail, ¿sí? Así que voy a cortar acá para que podamos continuar. Así que vamos por autoestima ahora. Cortamos, chicos. Ahora nos vemos, ¿sí?